Es un honor para mí poder estar en este foro internacional y es por eso que agradezco a la congresista Susel Paredes y a José Enrique Escardó del Foro de Sobrevivientes Perú por permitirme compartir un poquitito de lo que es mi trabajo cotidiano. Si no te veo y no te nombro, no existes. Es lo que hace que el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes se perpetúe en el tiempo mucho más allá del incidente mismo. Quisiera comenzar agradeciendo con profundo respeto a tantas víctimas que he conocido y he acompañado y que son las únicas expertas en lo que les ocurrió y en lo que viven ahora. Es inmensa la urgencia de ser vistas, nombradas y cuidadas, pues no es suficiente que las víctimas tengan voz. La voz de las víctimas debe tener donde ser recibida. Y es que lo que se ignora, niega y oculta no se conoce y entonces no se puede prevenir. Y lo mismo ocurre cuando la justicia no incluye a la víctima o a la comunidad afectada. Esa justicia no es completa. Mucho más si no se tiene en cuenta la necesidad de un proceso de sanación, si no se considera. Lo que vamos a ver es que este proceso se dificulta, incluso puede generar una revictimización en estas personas. Quisiera compartirles una metáfora y es imaginar que el abuso sexual infantil es como ser apedreado y andar cargando piedras por años. Años en los que además la mayoría de las veces no hay nadie quien salga a ayudar o a quitar las piedras. Es más, generalmente lo que ocurre es que se les añade más piedras encima. Recordemos que muchas veces en aquellas relaciones en donde la seguridad debería ser como la brisa cotidiana, es ahí donde ocurre el abuso sexual, afectivo, físico, de poder, por lo que arrasa con gran parte de las condiciones de seguridad, de bienestar, de integridad psicológica. Quisiera invitarles a ver un poquito este triángulo. Estos son como los componentes. Tenemos el niño o el adolescente abusado, tenemos el abusador y el adulto protector. Pues lo que hoy quisiera hacer un poquito de hincapié en este rato es que no hay muchas diferencias en las consecuencias para la víctima abusada, ¿no? Abusada por una persona de este círculo de confianza. Vamos a ver que la mayoría de veces las víctimas viven experiencias penosamente democráticas en su afectación. Es decir, que el abuso sexual barre con todos, no deja a nadie fuera, por estatus, por nivel de vida, por el lugar donde se encuentran en el país. No hay diferencias. Las diferencias en el proceso de sanación fundamental las vamos a encontrar por la esquina que corresponde a los posibles adultos protectores, familiares, profesionales, la sociedad, el Estado. Porque si ellos no quieren ver, no creen, minimizan o no actúan, aumentamos ese proceso que en base ya es profundamente perturbador. Y es que la tendencia frente al trauma del abuso sexual es hacerlo desaparecer, es hacer cuenta que no existió. Y eso no solamente lo hace la víctima para sobrevivir, sino que muchas veces los que estamos cerca, a veces hacemos lo mismo. Por eso dicen que siempre que hay un niño que sufre un abuso sexual, hay alguien que tiene los ojos cerrados. Quisiera recordar con ustedes que el abuso sexual es algo más que un accidente. Es uno de los eventos en la vida que tiene mayor potencialidad de generar un trauma en la persona que lo vive. Todos podemos tener crisis, ¿no? Son como piedras en las que nos tropezamos, nos caemos y nos levantamos. Pero el trauma nos deja muchas veces vulnerables, atrapados, inmovilizados en las piedras del dolor. Y además, hoy quisiera recordarles que esta piedra que cae
afecta a todo un conjunto, no solamente a las víctimas directas y primarias, sino es como una piedra que cae y que genera círculos. Vamos a ver un poquito de esto. Podemos hablar de víctimas primarias, secundarias, terciarias o cuaternarias, ¿no? Es un lenguaje que a veces se utiliza en la psicología, ¿no? Vamos a entender las víctimas primarias por las directamente afectadas por esta experiencia, ¿no? Y yo les digo que esa piedra que cae en la vida de una persona no es una piedrita en un agua, es una experiencia como esta. El abuso es una experiencia absolutamente derribadora del interior, ¿no? De los pilares básicos de la construcción de una persona. Pero además, ¿no? Detrás de esta primera ola llega una y otra y otra y otra ola más. Quisiera recordarles que el abuso sexual es así, ¿no? Es como esta piedra, quisiera que la vieran acá, que hay todo un caminar y hay todo un mundo debajo de lo que vemos aparentemente, ¿no? Antes de que una víctima pueda hablar, hay todo un proceso interno, familiar y un sistema que está ahí. Y este silencio, hasta que la verdad puede salir a la luz, puede prolongarse por años, ¿no? Años en que este dolor está allá abajo, ¿no? Está metido, está como escondido. Y antes de este develamiento, de que una víctima lo pueda hablar, ha pasado toda una historia previa, toda una telaraña donde se fue cocinando un abuso sexual, sobre todo si fue como estamos hablando hoy día en niños y adolescentes. Y así, esta herida que yo les digo aquí, que queda oculta, se va empeorando, 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 hasta que la víctima puede salir, y a veces no siempre lo puede hacer, ¿no? Puede salir a decir y a contar su verdad. Y aquí tenemos un momento clave, ¿no? Cuando se da este develamiento, podemos tener caminos diferentes, que sea creído o no, en un primer lugar, pero además que sea ayudado o no por las personas que están alrededor de estas víctimas. Hay un momento clave que es del silencio al grito. En el momento en que las víctimas pueden hablar y pueden gritar y decir, por favor, necesito y quiero que me veas, que me escuches, que me creas, que me ayudes y que me saques de acá. No solamente, que ya es mucho, mirar quién es el abusador y separarlo de él, sino hay algo más, sácame de acá. Porque si no me ves, y si no me crees, y si no me ayudas, se intensifica, se multiplica exponencialmente el dolor y las consecuencias que este abuso genera. Es decir, a más años arrastrando las consecuencias del abuso sin ser ayudado, mayor gravedad en el proceso. Una terapeuta importante de trauma dice que no se trata solamente de lo que nos pasó, sino se trata de lo que nos pasó después. Y de eso es lo que estamos hablando hoy día. De cómo aquellos que pueden salir, aquellos que pueden hablar, incluso aquellos que pueden denunciar, viven experiencias de tremendo dolor y piedras que muchas veces son generadas por el mismo proceso de salir a la luz, ¿no? De cómo las instituciones que están alrededor acogen o no acogen esta experiencia. Por eso yo a veces les digo que ese es un momento como una historia sin fin, ¿no? Procesos que a veces revictimizan a las personas. Y por eso les digo que la no intervención en estos procesos no es neutro. Si no hacemos nada, también estamos generando un impacto mayor en lo que ocurre. Junto con esto, tenemos que hay otras personas afectadas en un proceso, las víctimas secundarias, que son familiares, amigos, compañeros, que generalmente son abandonadas en este proceso, que no son vistas. Y lo mismo,
con las víctimas terciarias, auxiliadores, profesionales que tratan de ayudar a los afectados, ¿no? Primarios o secundarios, como son los acompañantes, personal de salud, periodistas, abogados, que en este proceso de intentar sacar y ayudar a las víctimas quedan muchas veces afectadas y, por supuesto, no vistas por el sistema. Lo mismo podríamos decir por las víctimas cuaternarias, que es el impacto que tiene en la población en general. El visualizar estas experiencias a través de los medios de comunicación, ¿no? Sabemos de cuántos niños o adultos pueden quedar impactados por la forma en lo que se comunica estas experiencias vividas. Sin embargo, para los que sí se sienten acogidos, vistos, reconocidos y ayudados, el camino puede ser otro. Una vez una persona que acompañé me decía la diferencia que fue para esta persona saber que hicieron suya su propia historia. Es decir, la capacidad de que otros pongan sus manos para ayudar con estas piedras. Las personas disponemos de recursos internos con los que podemos enfrentar el trauma, pero no lo podemos hacer solos. Es parte de la responsabilidad de la sociedad ayudar a que esa resiliencia, que esa capacidad de vivir a pesar del dolor pueda crecer. De alguna manera, la persona puede querer salir, puede hablar, puede denunciar, puede tener recursos, pero si no tiene esos salvavidas que le permitan agarrarse de la mano, no va a ser posible hacer ese proceso. El gran reto de las víctimas es poder volver a vivir sin miedo. Que el mar vuelva a estar tranquilo, que la vida, las personas, las parejas, los adultos vuelvan a ser personas de confianza y que esa piedra se vaya como transformando en un proceso largo y trabajoso, en una piedra desde donde el dolor vuelva a surgir otra vez la posibilidad de vivir. Judith Herman, una experta en abuso sexual, decía que la recuperación solo puede tener lugar dentro de un contexto de las relaciones y eso no puede suceder en aislamiento. Es su renovada conexión con otra gente en que la superviviente recrea las facultades psicológicas que fueron dañadas o deformadas por la experiencia traumática. Necesitamos, y con esto termino, humanizar los procesos para que todos los afectados que fueron llevados al horror bajo las piedras puedan salir y vivir para ellos y que las piedras no salten a las siguientes generaciones. Para eso necesitamos que estos adultos que hemos puesto aquí, los adultos protectores que están alrededor de los niños, puedan generar relaciones sanadoras que se caracterizan por ser reparadoras, sostenedoras, contenedoras, alentadoras, pacientes, solidarias, tolerantes y firmes. Solo si el Estado, los colegios, las familias, los medios de comunicación, somos esta red de protección, podremos ayudar a que la capacidad resiliente de las víctimas empiece a surgir desde el dolor y tener una nueva posibilidad de vida. De nosotros depende también lo que pasa con esas piedras. Muchas gracias.